El otro asunto es el resultado de las elecciones en Ecuador. Yo confieso que aunque fui cuidadoso, traté de ser cuidadoso cuando en una oportunidad abordé el tema, diciendo que ahí cualquier cosa podía pasar, porque eso era lo que decían las encuestas, por la gran cantidad de indecisos y porque todavía se desconocía el impacto del llamado que estaba haciendo el señor Yacu Pérez, que quedó en tercer lugar en la primera vuelta, muy pegadito ahí de Lazo, a la abstención o al voto nulo, a la emisión del voto nulo. Ese fue su llamado, porque él decía que ninguno de los dos candidatos merecían el apoyo de su partido y exhortó a la gente a que votara nulo. Y entonces eso generaba cierta incertidumbre. Pero yo, aunque reitero, traté de ser cuidadoso, siempre pensé que se iba a imponer el señor Arauz, por razones que yo creo que se pueden sustentar. Primero, porque Arauz obtuvo una victoria en primera vuelta quedando un poco distante, no con una cantidad exagerada de votos, pero estamos hablando de que obtuvo un 30 y pico por ciento, 32% frente a un 19%. Y me parecía como que era una distancia importante. Y si usted calculaba que probablemente el indigenismo, yo calculaba que el indigenismo no se inclinaría a favor de Lazo en la forma masiva en que lo hizo. ¿Por qué? Porque yo decía, el señor Arauz es el candidato progresista y los indígenas fueron liderados por un candidato progresista que fue Correa hasta el momento en el que se produjo una ruptura que la estimuló, la encabezó el señor que quedó precisamente, Yacu Pérez, que quedó en tercer lugar. Y yo decía que, tomando en consideración las protestas de los indígenas contra el gobierno de Lenín Moreno, lo lógico era esperar que el indigenismo se expresara a favor del correísmo, cosa que no ocurrió. Los ecuatorianos en parte le hicieron caso. Esa franja de votantes que respaldaba a Yacu Pérez, en parte le hizo caso. ¿Por qué? Bueno, porque hubo 1.600.000 votantes que siguieron su recomendación y votaron nulo. Pero la otra parte se inclinó masivamente por el candidato Lazo. Yo leí como una semana antes de las elecciones ecuatorianas una reseña noticiosa, unas declaraciones de un consejero político, un académico ecuatoriano que trabajó para la campaña del señor Macri en Argentina, un hombre de mucha formación, y él explicó el proceso, cómo estaban las cosas en Ecuador, y él vaticinó un triunfo de Lazo con unas diferencias del 5%, exactamente lo que ocurrió. Y yo, cuando vi eso, dije, bueno, me parece que probablemente no sea así, por las razones que les expliqué. Ahora, ¿cómo él sustentó su punto de vista? Él decía, el señor Arauz es un buen candidato y tiene un buen discurso y ha hecho una buena campaña, pero resulta que a él no le está favoreciendo el respaldo que le está dando el señor Correa.
a pesar de que su candidatura se la debe a Correa, el apoyo de Correa, que fue importante, decisivo para su triunfo en primera vuelta, al final le va a hacer daño. ¿Por qué? Bueno, porque Correa tiene, decía él, una tasa de rechazo sumamente alta, más de un 60%. Y con el apoyo de una persona con ese nivel de rechazo tan grande, es difícil que usted logre abrirse camino en una contienda electoral. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué ese nivel de rechazo? Por la actitud intransigente de Correa. Y él decía que cuando un líder político gravita durante tanto tiempo en un escenario político como lo ha hecho Correa en los últimos años en Ecuador, siendo protagonista de enfrentamiento, de choques políticos permanentes, usted termina convirtiéndose en un ente polarizador de la política. Y eso se traduce en que usted tiene gente que lo quiere, gente que lo apoya independientemente de cualquier cosa, y gente que jamás votaría por usted. Y en el caso de Correa, pues el rechazo, la tasa de rechazo resultaba, según decía ese analista, que se llama Jaime Durán Barba. Hay una entrevista muy interesante que le hizo el productor de un programa radial, está en la red de internet, ustedes lo pueden buscar. Y él sostenía ese punto de vista. Y yo recordé algo que dijo hace unos años Felipe González, cuando le preguntaron si él pensaba incursionar de nuevo en la política española. Esa pregunta se la hizo doña Peggy Cabral en una entrevista para su programa Conversando con Peggy Cabral. Y la entrevista aparece en el libro de doña Peggy, que se titula así mismo, Conversando con Peggy Cabral. La entrevista de Felipe González. Y ella le pregunta, voy a permitirme leer un par de párrafos de esa entrevista. Dice, aunque usted nos ha dicho ya algo sobre eso, quiero insistir, ¿qué pasa con Felipe González? ¿No le interesa volver a ser candidato en su país? Y la respuesta de él fue literalmente la siguiente: no. Es algo más profundo que decir si me interesa o no me interesa. Vamos a ver. Yo he estado casi 14 años de presidente del gobierno y un cuarto de siglo de dirigente de mi partido. ¿Qué es lo que pasa, Peggy? Hay una cosa bien interesante. Si eso me hubiera ocurrido cuando ocurre normalmente, si hubiera sido dirigente del partido a los 50 años y me hubiera llevado 25 años conseguirlo, que es lo normal, hubiera sido presidente del gobierno a los 55 años, como es Schröder ahora, en aquel entonces. Presidente del gobierno a los 50, como es Schröder a mi edad, tiene 58 años. Y lo conocí además siendo líder de la juventud. Y yo era secretario general del partido. Pues si hubiera durado 14 años, hubiese podido decir a los 55 años empiezo y me lleva 14 años, a los 69 salgo. Ya esa pregunta que me haces no me la harías, porque me verías con 70 años, dirías, bueno, ya este hombre no es Balaguer, pues va a descansar, Balaguer seguiría. No sería el caso de República Dominicana, le comenta doña Peggy. Y él dice, no,
no sería el caso, pero sería más razonable si entendiera esto. Sin embargo, ya he dicho, ya he hecho 14 años de gobierno y yo no creo conveniente para mi país repetir. Le voy a decir algo que tampoco suelo decir. Esto es importante, que es lo que quería resaltar. Le voy a decir algo que tampoco suelo decir. Tantos años de liderazgo y de ejercicio del poder polariza. Polariza mucho a la sociedad, demasiado la polariza. Entonces yo tengo en España partidarios, digamos, absolutamente incondicionales y opositores tan incondicionales como partidarios. Yo prefiero que la democracia sea más templada y estoy contento porque en mi partido hay una nueva dirección joven con muchas posibilidades de volver a recuperar la mayoría, y yo lo que tengo es gente, es ganas de ayudar sin ningún puesto, ninguno. Esa fue la respuesta de Felipe González a esa pregunta que le hizo doña Peggy en esa entrevista. Nunca se me ha olvidado. Y yo creo que ese es un asunto que opera no solo en el caso de España, esa es una gran verdad. Eso es como una ley de la política. Eso es como una ley de la política. Importante. Y lo estamos viendo en el caso del Perú con el fujimorismo. Con el fujimorismo, que tiene una tasa de rechazo alta, aunque gente que aún estando Fujimori preso, son leales. Y Keiko ha estado en la batalla en las últimas elecciones, quedando en la segunda posición. Y tiene actualmente el control del Congreso. Pero miren el nivel de popularidad que ha alcanzado en estas elecciones. Ese es un fenómeno que está gravitando ahí. Ese problema está gravitando. Y es lo que le pasa, al señor Rafael Correa, que ha terminado afectando al candidato Arauz, indiscutiblemente. Entonces, yo quiero decir algunas cosas adicionales con respecto al caso ecuatoriano, pero permítanme hacer una pequeña pausa. Volvemos en un momento.